nos íbamos hablando un poco de la consulta popular y hablando de una palabra, un término que trajo a colación el ministro del Interior, una mini reelección. ¿A usted le parece que están escondiendo algo por ahí con la reelección, con la consulta popular? Es que vamos a mirar todos los elementos. A ver, ¿hay consulta popular? Hoy, jurídicamente, no hay. No ha sido presentada. No ha sido presentada, ni siquiera la han radicado, la van a radicar el 1 de mayo. O sea, no sabemos si en el Congreso pase. Hoy la votación que hay en el Congreso no da para que pase la consulta. Y la inversión que están haciendo en el 1 de mayo, ¿ustedes creen que es una inversión para el tema de una consulta de una reforma laboral? Una reforma laboral que no genera empleo. 12 preguntas que no generan empleo. O sea, eso no es un tema de una reforma laboral. Segundo, el 57% de la informalidad en Colombia no tiene ninguna solución en las 12 preguntas. Si hay un problema y lo muestran las encuestas la situación de las encuestas este fin de semana, la gente en Colombia está más preocupada por la salud que por lo laboral, pero utilizaron fue lo laboral para poder meter los 8 parlamentarios que se atravesaron. Cuarto, se traen 20.000 indígenas que no tienen nada. Era preocupante la situación en la Universidad Nacional de Bogotá con el ingreso de los indígenas, docentes bastante asustados por las formas en las que hicieron toma del claustro universitario. Decían, no sabemos si son o no violentos, lo cierto es que están con machetes y están con otros instrumentos que nos tienen atemorizados como docentes. Andrea, ¿usted se quiere imaginar el presidente de la República con la espada de Bolívar, el 1 de mayo, hablándole a 20.000 indígenas? ¿Usted cree que la va a empuñar? ¿Usted cree que la va a sacar? Va a empuñar y va a ir con ella al Congreso de la República. Entonces usted empieza a pensar, entonces, ¿qué? ¿Esto es un tema laboral o este es un tema cuando los dos salen a decir? Ustedes oigan la entrevista de Benedetti y oigan a Petro lo que dice. Por encima del Congreso, por encima incluso del mismo presidente, está la voz del pueblo. O sea, ¿qué se está buscando con la voz del pueblo? Y eso es cierto, digámoslo, sí, eso es cierto y así lo pusimos, sí, pero eso es una cosa distinta a presionar en ese sentido. Entonces, ¿cuál es mi apreciación? Que aquí lo que nos están montando es una campaña para desordenar el país. Pero le quiero sumar otro tema. Recordarán que les había advertido hace un tiempo el haberse dejado nombrar en el Ministerio de Defensa a los militares, un militar le iba a generar muchos problemas. Pues obviamente ese ministro de Defensa, que sabrá mucho de defensa, pero de política muy poquito, firmó el documento donde crea las zonas de distensión y crea un mes para que se pudieran mover las tropas sin poder reaccionar. Zona de distensión, Jorge Zona Enrique. de Calarcá. No. Calarcá mata a los soldados. Pero lo más grave todavía es que el presidente de la República no cree en las fuerzas militares. Y ayer les manifiesta y les dice, ¿sabe qué? Yo voy a buscar una comisión neutral para que investigue qué pasó. No lo dude, que esa comisión neutral le va a echar la culpa al ejército que se enfrentaron con el grupo de Calarcá. Usted, o sea, pareciera... Usted lo predijo matemáticamente, ¿Qué iba a pasar? Ahí está pasando. Usted lo dijo. Entonces, hay unos minutos, entonces ya sale el ministro de Defensa a decir que ya tiene autorización. ¿Autorización de qué? Por Dios, no tienen autorización de nada. Y van a ver zona de distensión en Calarcá, en Catatumbo, y zona de distensión en el Magdalena Medio, que lo había dicho hace 15 días. Jorge Enrique, ya nosotros tuvimos la pesadilla de las zonas de distensión. Pero por supuesto, pero no va a ser zona de distensión, es zona de agrupación para poder empezar a negociar. Las zonas de ubicación. De ubicación, sí, pero eso es una zona, es exactamente lo mismo. Es que nosotros ya vivimos esto, no hemos aprendido. Pues parecería que no. Entonces hoy el país está en manos de la delincuencia. Mire lo que está pasando con la policía. Operación Pistola, Plan Pistola. Lo vivimos en Remedio, lo vivimos en Montería, se vive en Urabá. En la época de Pablo Escobar se utilizaba el Plan Pistola, mataban a un policía y les pagaban tanto dinero a los sicarios que hacen ese tipo de cosas. Eso es una presión clara para que el gobierno se siente en los próximos días a negociar con el Plan del Golfo. No me queda ninguna duda que eso va hacia ese punto. Entonces, nosotros no vamos a tener ni
hoy no tenemos inteligencia, hoy no tenemos helicóptero, hoy no tenemos desarrollo o plan estratégico de las fuerzas militares. Tiene que salir un ministro de Defensa después de que le pasa lo que le pasó a tratar de buscar a ver cómo soluciona la situación. Posiblemente empiezan a analizar mañana en la Corte y se va a caer lo del Catatumbo. Si se cae lo del Catatumbo, es inexequible, entonces eso va a llegar el presidente a decir que es que aquí las Cortes no le quieren ayudar. Catatumbo es que se caen los decretos que habían dejado en firme de la Conmoción Interior, Conmoción Interior que ya dijimos no va más. Ya levantó sin ningún resultado, porque allá sigue el ELN mandando y porque allá sigue el 33 de la disidencia. Pero los decretos siguen en firme, pero los decretos siguen en firme, ¿cierto? Con la reforma tributaria que estaba montando con base en ese sentido. Entonces, uno empieza a sumar entonces esto, más amarrar las fuerzas militares, más responsabilizar a las fuerzas militares porque eso va a pasar, más el tema del tema económico, y entonces salen a echarle la culpa al gobierno anterior. Uno todo esto dice, esto no va por buen camino, pero ¿sabe qué es lo que a mí más me preocupa? Y lo quiero decir. Mire, los colombianos votamos en las elecciones de gobernación y alcaldía por la oposición. A mí me da mucha pena tenerle que decir a los gobernadores de este país, a los alcaldes, ¿y ustedes qué van a hacer? A ver, ¿cuál es el liderazgo de ustedes? O sea, ustedes han llamado al pueblo colombiano, a los que votaron por ustedes, a decirle podemos perder la democracia. Señores concejales, señores diputados, que no son parte del gobierno. El gobierno es el 30%, el 70%, y yo no voy a hablar ni de centro ni de derecha, estoy hablando del 70% de oposición. En ese 70% están el 80% de los alcaldes y los gobernadores. Y ustedes van a seguir, salvo que veo al gobernador de Antioquia y tal vez al gobernador de Santander, todos absolutamente callados. Mire, si él está trayendo aquí a los indígenas, pues con los empresarios, oiga, consigamos las firmas de los trabajadores, no nos interesa sino tener una democracia, defendamos la democracia, busquemos la democracia. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es una responsabilidad de ustedes y por eso los eligieron, porque la gente estaba preocupada desde ese momento de esas elecciones que había que hacer una oposición desde las regiones. Con todo respeto, ¿dónde está la oposición de las regiones por parte de los gobernadores y los alcaldes? No existe. Pero yo le voy a responder, Jorge Enrique. Sí. Los gobernadores tienen miedo de que se les caigan los planes de financiación. Mire los problemas que ha tenido Antioquia para que les desenvuelvan dineros que han sido prometidos por el Estado, más allá de un gobierno, el cumplimiento de esas vigencias futuras, por ejemplo, para el tren de la 80. Y hay muchos gobernadores que en vista de eso dicen, hombre, sí, está muy difícil, pero yo prefiero no tener una pelea con el gobierno central para que a mí no me vayan a castigar entonces con recursos. Sí, Andrea, entonces cuando estuvieron en campaña, porque hablaban del poder de las regiones, y si así el gobierno no esté con nosotros, vamos a trabajar por el poder de las regiones. Entonces, otra mermelada que también, otros que cayeron en la mermelada. No, venga, ¿y dónde está el intergremial? ¿Y dónde están todos? Mire, es que de verdad, o nos sacudimos o vamos a terminar como Venezuela. Eso es lo único. Cuando el ministro del Interior, Benedetti, habla de mini reelección, no vayan a creer que no está pensando en eso. Ellos quieren desordenar el país. Ellos quieren crear un caos total en el país. Ese caos les va a generar que es que aquí no hay garantías para elecciones y entonces que cualquier cosa se van a inventar. Y si van teniendo en la Corte personas que los apoyen en ese sentido, pues a eso vamos a llegar. Reaccionemos. Si no reaccionamos, vamos a perder la democracia.